Episodio especial, León Mundialista, desde el estadio Nou Camp. León no solo ha visto rodar un balón, ha visto pasar la historia. Desde esta cancha mundialista donde jugaron leyendas como Pelé, Beckenbauer, Platini y Maradona, recordamos los días en que nuestra ciudad fue parte del mapa grande del fútbol. Esto es Tertulia, memoria, ciudad y pasión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este espacio de diálogo, de conversación en torno a la historia de nuestro municipio, en torno a la historia de León y de su región, a través de un análisis de nuestra cultura e historia. En esta ocasión vamos a analizar el contexto, la época en que se desarrollan dos grandes mega eventos deportivos, o los dos más grandes eventos que ha tenido nuestro país y nuestra ciudad a nivel deportivo. Y el día de hoy nos acompañan el cronista de nuestra ciudad, Luis Alegre Vega, a quien saludo. Hola a todos, todas. Luis Gerardo Lugo Castillo, analista deportivo. Y Dani. Muchas gracias. Quienes son voces expertas para hablarnos de no solo del contexto deportivo, sino también cultural, social, económico, político y de infraestructura que vivió nuestro país y en particular nuestra ciudad en la época de los 70s y en la época de los 80s. Me presento, mi nombre es Pedro Daniel Reveles Reyes, soy coordinador del Archivo Histórico y tendré el gusto de acompañar a estos dos grandes investigadores del tema que, bueno, es inherente hablar del deporte, hablar de historia y hablar de León, sin que ellos estén presentes. Y antes de comenzar, si me permiten nuestros invitados, también queremos agradecer, obviamente, a Tertulia Podcast por permitirnos, por invitarnos para hablar de estos temas que tanto nos apasionan. Y obviamente, pues al Club León y a su presidente Jesús Martínez por abrirnos las puertas de esta cancha histórica, de esta catedral del fútbol mexicano. Nos sentimos honrados en transmitir desde este espacio icónico e histórico de nuestra ciudad, no solo en el ámbito deportivo, sino precisamente que ha trascendido más allá de esto. Y bueno, para empezar, quisiéramos hablar sobre la historia de este recinto. Por favor, si nos pudieras compartir, Luis, para abrir conversación. Bueno, y que tiene que ver, sí, con el propio tema, el del Mundial, es que justamente este estadio es nuestro boleto para el propio Mundial. El propio estadio es un símbolo enorme del brinco, el que significó ser una de las 5 subsedes en la Copa Mundial. Pero a mí me gustaría que nos regresáramos o que lo comenzáramos a ver con el momento en el que se busca y se pelea esa sede, en donde además, en el momento en el que sucede, que es en el 64, el Estadio Jalisco es una versión menor a la que conocemos hoy. Aún no existe el Estadio Azteca, no existe el Cuauhtémoc, no existe el Estadio León, y solo existe el de Toluca, que es la Bombonera, que era para nosotros un referente como la Martinica, sí, una caja así de zapatos, muy al estilo inglés. Pero entonces tiene que ver, es importantísimo este estadio porque Leo, a mí me tocó en alguna ocasión el que me contara Pedro Pons, hijo, el famoso Perico Pons, a quien le mandaré un saludo enorme. Él me cuenta alguna vez que para conseguir este mundial, que literalmente que se dividen el mundo entre su papá y Guillermo Cañedo, para ir a convencer a los presidentes de todas las federaciones para que se hiciera el Mundial en México. Él me lo contó hace unos años y me encontré justo en el Archivo Histórico esa nota en los periódicos donde Pedro Pons anuncia que ahorita viene, que va a Asia, a África, y va a negociar hasta encontrarse con Guillermo Cañedo, que para entonces es el presidente de la federación. Él va a llevar las riendas del comité organizador, pero además él lleva la representación, que eso es muy importante, de la televisión. El poner en ese momento en juego en los 60 un país que cuenta con la capacidad tecnológica para jugar con la televisión y jugar en las grandes ligas de los medios de comunicación es un elemento importante. Pero Guillermo Cañedo, en la mitad en la que le toca en el mundo, él dice, se va a construir un estadio de la dimensión y de la capacidad que se merece el Mundial en la capital. Y Pedro Pons va por el otro lado, él habla en nombre del comité y dice, en León habrá un estadio. Él lo visualiza, es en su propio ex rancho, claro. El rancho de Manzanares, ¿no? Un pedazo de la Martinica.
él lo visualiza así, pero estos estadios nuevos son una manera de demostrarle a los organizadores, y por eso es que vencen en esa elección en octubre del 64 en Tokio. México se impone a Argentina para que se gane esa sede, pero además es el binomio entre las Olimpiadas, que ya está decidido, las Olimpiadas del 68 y el Mundial del 70. Esto es importantísimo porque una vez que está esa certeza que León pone en la mesa que va a poner un estadio, hay que decirlo, hay un gobernador como Torreslanda con la visión, con la capacidad política y la decisión para decir que se entregue el terreno y se haga todo lo necesario para que se facilite esa obra. El estadio está construido en un año, pues prácticamente entre la primera piedra y que se juegue ese primer partido con el América en el 66 para probar de todo el estadio es un año y un par de meses. A que se inaugure en febrero, hasta principios de febrero desde el 67, es un elemento importante porque ya tiene asegurada esa subsede en las Olimpiadas, que el estadio existe, y te lo dices bien, es el símbolo, es el punto de partida para decir, sí se puede, aquí están las instalaciones, y claro, el aval para la propia FIFA es que esa experiencia olímpica es la que va a permitir el calibrarlos para el Mundial del 70. Pero entonces hay que valorarlo para quienes son mucho más jóvenes hoy. Es un mundial con 16 equipos. Es un mundial que muy exclusivo. Arranca en octavos. Sí, prácticamente. Son las 16 mejores selecciones en el mundo. Es verdaderamente, es un mundial pequeño, en 3 semanas queda, pero lo más importante, y es lo primero con lo que yo abriría, que León sea protagonista, sí en sus directivos, sí por un estadio nuevo. Ser sede en el Mundial es el culmen, como para el propio país, de toda una época. Es el punto más alto, es el momento, es la gloria total de una historia que para nuestro caso es muy larga, de décadas, pero llegar a ese momento, León como ciudad, León como entidad en lo deportivo, el país mismo, ser sede de este Mundial, ser una de esas ciudades que son privilegiadas, con las instalaciones, con la infraestructura, pero además que ese es el punto. León en ese momento, León como ciudad, León como club está en la élite del fútbol mexicano y en la élite del fútbol mundial, literalmente. Pero aquí yo creo que lo importante, Tocayo, Dani, amigos, es que en aquella época para los leoneses era como el monumento que los iba a distinguir en el país, en el mundo, ¿no? Es como si ahorita nos dijeran a nosotros, León va a tener un edificio de 300 pisos. Sí, claro. Pensamos que ese va a ser exactamente, ¿no? Lo que en París van a hablar de la torre de 200 pisos de la ciudad de León. Y cuando empieza la construcción del estadio, pues es un boom, ¿no? Yo platicando con mi señor padre, José Luis El Gato Lugo, él decía que para los equipos que había en la ciudad, sobre todo el León, la Unión de Curtidores, que quería entrar ahí a la cuestión de la segunda división y el profesionalismo, pues el tener un estadio que ya no fuera la Martinica, que ya para ese entonces ya era la Martinica, ya era un poquito viejito, ya era con una capacidad que no era para una ciudad que estaba en crecimiento, pues el tener un estadio como este era pues, el primer mundo. Tener una oportunidad para ellos como jugadores y para una afición el hecho de tener un escenario de primer mundo, ¿no? Claro, y precisamente es lo que quería comentar con ustedes, sobre todo con Gerardo, para hablar lo que mencionabas, ¿no, Luis? Del Club León. O sea, porque si bien es una época de bonanza para nuestro país, con el desarrollo estabilizador de López Mateos, con el Plan Guanajuato del gobernador Torreslanda, también es muy importante la infraestructura que se va creando, López Mateos, deportivas, hospitales. Es que finalmente es una época de oro para la ciudad, claro. Porque como bien lo dices, a ver, en el 63 es la deportiva. La deportiva es algo fuera de la realidad en su momento. Tantos hectáreas. O sea, hoy a la fecha es un parque enorme. Bueno, en ese momento es algo increíble. Es la tercera en el país. Pero por el otro lado, eso es en el 63, en el 64 es el eje, que es el hito histórico de sí cómo se divide el centro histórico, pero es el punto de partida de la modernidad comercial, en la movilidad vial. Pero por el otro lado, es la apertura del IMSS, de la T1, la obra más grande del Estado mexicano en el siglo XX en León. Una obra monumental, pero además esa sensación de que crece el comercio. Hay hoteles nuevos, es el primer centro comercial en la historia en México, el Centro Comercial León.
Es un momento de una efervescencia que no es solo económica. Es ver esa cristalización como de la modernidad que era como la gran promesa de un poco el estilo americano, el de vida, sí, pero también esa sensación de hay seguridad social, hay la infraestructura pública para una ciudad que es deportista como por naturaleza, pero además hay otro elemento que es el censo del 70. En ese momento se corrobora que León va para el 500,000 de habitantes a una velocidad increíble, van 400,000 habitantes. Está a punto de llegar en unos años al 500,000, pero lo más importante es que queda fijo que somos la 5ª ciudad más grande en el país. Eso es un hito que desde que éramos niños en León somos la 5ª ciudad. Hoy somos la 3ª, güey. Llegamos a ser la 2ª, hoy, pero a lo que voy es, a ver, somos la 5ª ciudad más importante en el país, somos sede en el Mundial, somos sede en las Olimpiadas, tenemos una T1, una deportiva, y algo que mencionar, un estadio así, caray, no, ya que... Y algo que mencionar que lo comentaba Gerardo, un equipo que estaba todavía, digámoslo así, los remanentes de la época dorada, y que yo creo que también es un factor que influye bastante para darle la sede a la ciudad, la pasión por el fútbol, sí, un equipo ganador. Y aparte es parte de la realeza. León claro. era el otro símbolo nacional, porque era mexicanizado, ¿no? En ese momento en esa década, pues vemos que es el León mexicanizado, el León que gana en esa mezcla de jóvenes y de experiencia con un torneo de copa, y a quién se lo gana, ¿no? Yo creo que lo que caracteriza la década de los 60 previo a lo que es el Mundial. Ahora, es como si un corredor llega a correr un maratón, ya no es corredor, ya es maratonista, ¿no? Claro. Aquí la ciudad pasa a ser mundialista. Y es un signo, un sello que ahora lo tenemos que seguir valorando, bueno, porque ¿cuántas ciudades en el mundo hay que no tienen ese sello? Que como bien me pone a estudiar Pedro Daniel, hay un dato que me encuentro que me parece que es espeluznantemente feliz en ese momento, pero que pinta además cómo es que estamos en la élite. A ver, entre que se inaugura el estadio oficialmente con ese juego River Plate, Santos de Pelé, o sea, inaugura el Estadio León, el equipo mítico del siglo XX en América, el River Plate, contra el Santos, que tiene el mejor jugador del momento. Sí. Es ese juego. De ese partido a que empiece el Mundial, hay 28 juegos internacionales en León. Entre 3 amistosos de la Olímpica, en donde van jugadores de León, como el Chino Estrada. Los 7 juegos de León como subsede en las Olimpiadas. Juegos amistosos de la selección aquí de preparación contra Perú, contra Colombia, contra Bulgaria, contra un equipo ecuatoriano. Y el equipo León, que además se da el lujo de jugar y vencer al River Plate, de jugar contra el Boca Juniors, de jugar 3 veces con el Botafogo, que además, un dato curioso, el técnico del Botafogo es Zagallo, que termina siendo el técnico de la selección en el 70 y es el campeón porque se lo llevan a la mera hora porque corren a Joao Saldaña. Pero Zagallo viene a jugar 3 veces a León, 3 veces en 3 años con el Botafogo. Ese es el nivel de León, estadio nuevo, una escena de ver partidos internacionales, estar así que está cada rato en el estadio. Esa sensación de estamos en la élite, porque revisé toda la lista de los amistosos de la selección en esos años. Y es en León en donde más se van a jugar amistosos, en esa recta final. Ni siquiera en el Jalisco, en Guadalajara, ni siquiera en la propia Ciudad de México. O en Puebla, que era reciente, era nuevo. Pero bueno, era demasiado antes nuevo. todo se jugaba en la Ciudad de los Deportes, ¿no? Pero entonces, esa sensación ahí era todo. De pesamos en la federación, el equipo tiene una tradición y un peso histórico enorme. Pero además hay la afición que puede consumir y pagar. Claro. Decenas de juegos internacionales. Eso por eso marca, a mí me parece que el Mundial del 70, antes de pasar a lo deportivo, en lo sociales eso es un culmen entre un gobierno federal que había apostado al desarrollo estabilizador, a una política dura, a la cerrazón política, a un solo partido en el poder, pero sí una sensación de movilidad social, de mejoría económica. En León, una ciudad que vomitaba dinero, el nivel de producción en León es altísimo en ese momento. Una ciudad que no se da abasto con la fuerza obrera que tiene, empieza a traer hasta mucha gente, pero es un momento enorme porque, como bien lo decías, somos mundialistas y eso es una élite que, si hoy sigue siendo una élite así, en ese momento es microscópica, las ciudades que pueden albergar un mundial. Incluso
a mí me contaba mi papá que ellos pensaban que era el Mundial del 70 y ya no más. O sea, que ya no iba a haber otro Mundial aquí. Sí, claro. Que iba a ser lo que ya quedara para la historia. Y más, además de todo lo que hemos hablado ahorita, yo creo que el hecho de que también tuviéramos aquí ese toque de suerte, no sé cómo decirlo, pero que viniera Alemania. Claro. O sea, una de las selecciones que históricamente son más poderosas y que en ese entonces pues, tenía jugadores como Beckenbauer, Sepp Maier, Müller. Yo creo que lo pinta bien, o sea, es que lo pinta bien Pedro Daniel y que ojalá se extienda en eso. En lo que vemos es champán, Sí, claro. O sea, comimos caviar, güey. Sí, bueno, a mí no me tocó ver el Mundial del 70. No nacía, tampoco a mí. Acá los invitados tampoco. Pero si lo hacemos, si hacemos una analogía al presente, yo creo que lo que mencionabas con Alemania Federal, con lo que vimos después en cuartos de final contra Inglaterra, que es la reedición de la final de Wembley de 1966. Yo asimilo bastante que las figuras que estaban o que jugaron en esta cancha es como si hoy en día viniera la Francia actual con las estrellas del Paris Saint-Germain. Entonces, contra Argentina. Argentina, exactamente. Sí. ¿Ah, sí? O la misma Inglaterra actual contra la España moderna. ¿Sí? O sea, como bien lo mencionaba Gerardo, se hace el sorteo, nos toca que seamos sede de Alemania Federal, de Perú, pero un Perú histórico también. Sí, en su mejor momento. Con exactamente. Con chumpitas. Exactamente. Bueno, a ver, hay otro detalle y que me lo recordaba Pedro hace poco, es, a ver, en el 70 además, antes de que empiece el Mundial, viene Pelé a jugar aquí con Brasil, con el equipo León aquí, o sea, un día estás en tu casa y dices, oye, vamos a ver un León-Brasil, y termina siendo el tricampeón, es el tricampeón. Lo que te comentaba hace días, Tocayo, que platicando con don Manuel el Pachuco López, que lo que más recordaba de ese año fue que cuando jugaron contra Brasil, el Pachuco pues le da una entrada a Pelé, pero dura, y que lo estaban atendiendo y que en eso se acerca Gerson y le tira un patadón a don Manuel en el estómago. Entonces que él, en lugar de reclamarle, dice, es una patada de Gerson. Y luego pasa el mundial, quedan campeones del mundo y dice, un campeón del mundo me dio una patada en mi estómago. O sea, por el otro lado, una parte importante, a ver, digo, ahora piénsalo en una ciudad tan futbolera, tan deportista, en un momento en el que el Curtidores, también hay que decirlo, está ya afiliado en el profesionalismo, está en la segunda, que los propios equipos, que el Curtidores y León hayan tenido esta oportunidad de jugar León contra Brasil, Curtidores, otro juego histórico contra Perú. En la Martinica. Pero esa sensación de que les tocara a los equipos, a los de casa, una probadita, una cucharita de ese néctar, eso no es cosa Y algo que mencionar, o sea, tanto en 70 como en 86, pero más en 70, digámoslo así, la riqueza deportiva que trae el Mundial y la riqueza también económica, no solo se queda en León. El caso está de Brasil en Guanajuato capital, ¿no? Sigue siendo un hito, que inclusive ya se hizo un documental de la experiencia brasileña en Guanajuato. En el campo del entrenamiento, en el Nieto Piña, así es. O sea, inclusive el Irapuato también le tocó jugar contra Brasil. En el Mundial, en el 70, en lo que tú mencionas, en lo que pasa en la propia ciudad, León, que está en ese momento de verdaderamente de una expansión en todos los sentidos, esta sensación que los alemanes vengan en un número alto, una ciudad que tiene una filia por los alemanes, porque históricamente ha habido aquí industriales alemanes, porque tenemos una relación por la propia industria, con las bombas de agua, todas con la cerveza. Con la cerveza, evidentemente. Pero la sensación que Alemania abra un consulado provisional en León, que los alemanes, hay una publicación, es histórico, El Sol de León, te hace un suplemento en alemán. Sí. Esa sensación de sentir a León en el mundo, de esa sensación de que de veras estás conectado, esa sensación de, como tú lo decías, de este es un nivel que ya lo viste y la verdad es que fue pues dichoso el que le tocó verlo. En pocas palabras podemos decir que Guadalajara era para Brasil lo que León para Alemania. ¿no? Era la casa. O sea, en Guadalajara Brasil se sentía, tan es así que lo que vivieron en el 70, lo quisieron repetir en el 86, ¿no? Y por el otro lado, esa es la diferencia, y ahorita sí estaría padre que lo platicaste, Pedro Daniel,
contigo, la magia en lo deportivo fueron buenos juegos. Pero por el otro lado, esta parte de que Alemania está pensado como la cabeza del grupo y se queda en León, que no pasa en el 86 con Francia, esta sensación de que es el equipo el de casa y se queda al siguiente partido. Eso se nota, ese partido que además hay que decirlo, hay la magia de que lo puedas ver en el canal, en el de FIFA, ver y recrear estos partidos. Y la otra, que bueno, eso es maravilloso y qué bueno que estamos aquí, esta sensación hermosa de ver una cancha histórica y pensar que lo que estás viendo ahí es ser parte de eso, una ciudad que ha sido privilegiada de poderlo vivir en 2 ocasiones, todavía en un Mundial Juvenil aún más, ser una subsede olímpica y todo, tener un estadio que además, eso sí hay que celebrarlo, sigue en pie, sigue siendo la casa del equipo León, pero sigue siendo un referente, lo platicamos, para cualquier niño que hoy entra aquí por primera vez, está entrando a una catedral, está entrando a un estadio donde han jugado las estrellas verdaderamente del mundo. Bueno, yo jugué aquí con estadio lleno. Yo jugué aquí con estadio lleno. En medio tiempo de un Unión de Curtidores contra León, nos dejaban jugar a los equipitos y ver. Pero ahí te va, tocayo, ahí te va, Dani. O sea, cuando yo entro ahí y ya tiempo después de que crecí, pues empecé a reflexionar de que ahí pisó la cancha Beckenbauer, Uwe Seeler, los ingleses, sí, claro. Maradona, Pelé. Bueno, o sea, es que lo dijiste bien. O sea, es cuando Inglaterra pisa esta cancha es el campeón del mundo. Claro. Así de sencillo. Y el subcampeón. Y el subcampeón. Pero están jugando el campeón lo dijiste, es como si viniera hoy Argentina, es el campeón de este mundo. Una Argentina-Francia. Pero entonces, esa sensación que tú llegues hoy al estadio y seas niño y te digan, por aquí han pasado dioses de todas las épocas y aquí juega tu equipo, eso me parece que sigue siendo una pieza, no únicamente en el registro histórico de una memoria colectiva, de decir, sí pasó el efeméride, claro, el día que vino Maradona, no, el punto es, viene porque León es un punto importante en ese universo que se llama el fútbol. León es un planeta a lo mejor chiquito y minimizado por las circunstancias, pero es parte real de la historia del fútbol en el mundo, en la parte en la que nos toca. Pero esa sensación que no es un estadio que hoy sean piedras, como la Martinica, sino es un estadio en donde todavía podemos venir cada 15 días y saber que sigue habiendo glorias aún por conocer, que sigue viendo, que podemos aún seguir viendo a jugadores. ¿Sí? Es ¿quién hubiera imaginado ver a un Rafa Márquez de aquí o ver a Guardado, ver a James y los que vengan? Ahora, yo creo que el partido... que vengan. Sí, ojalá. El partido de Inglaterra, de Alemania contra Inglaterra, yo creo que tiene muchos matices que nos dejan como ciudad, como sede, en la historia y en todo el mundo, ¿no? Porque yo le preguntaba a mi papá, ¿y qué es lo que más recuerdas del Mundial del 70? Y él dice, el gol de Uwe Seeler. El de cabeza. El de cabeza, ¿no? De nuca, o sea, ¿no? El de nuca, el de quién sabe cómo lo hizo, ¿no? Pero el gol, porque dice, papá, yo estaba detrás de esa puerta, vi ese partido, se entran y veo cómo cabecea y dónde la pone. Y es algo que se queda en la historia, ¿no? Un partido que... pues son de los dos que consideran del siglo, ¿no? Del siglo, ¿no? Y yo creo que esa parte, vas a Alemania y les preguntas por los dos partidos del siglo y seguramente van a decir igual en Inglaterra, en México, ¿no? En la cuestión deportiva, si bien Alemania Federal y Perú se llevan el corazón de los leoneses, sobre todo Alemania, que coincidentemente usa un uniforme verde. Sí, ¿no? Sí, en honor a Irlanda, que fue el primer país que jugó un partido amistoso después de la guerra con ellos, pero que en esta plaza, que ese verde lo amamos, coincide y se estrena contra Perú con ese atuendo. Es un lo guiño. Que había pasado, sí, exactamente, un guiño, ¿no? Esa afición que los cobija, siendo los teutones tan fríos. Sí, claro. Pero con toda la cantidad, lo mencionabas tú una vez, Luis, que se acabaron hasta la cerveza. Bueno, cerca de 1,000, 2,000 alemanes vinieron. Esa es la historia. En los 4 juegos te arrasan con la cerveza en la ciudad. Pero tiene que ver con que son felices. No, claro. Y la ciudad se prestó para eso. Y por el otro lado, bueno, hay una parte que sí sería importante decirlo para los que son más jóvenes. En el Mundial en el 70, y por eso estamos aquí, esto se monta en el 70 y en el 86 para los medios, para la prensa. Exacto. Estamos en la manera en la que se transmitieron ambos mundiales, es en este tiro. Es el mismo tiro que el de los mundiales. En el mundial, en el del 70, aún no existen estos palcos.
todavía no está techada esta parte. Sí, no. Queda una techumbre pequeña para los medios, como luego en el 86 hay otras modificaciones que ya lo platicaremos, pero ese era el Estadio León en ese momento, que además oficialmente, que eso no es un asunto menor, era un estadio para 30,000 personas, que hoy no sé cuánto es el aforo oficial, es 27,000 o... Cerca, entre 25 y 27. Pero sí se redujo por la cuestión de la butaca. Sí. Pero es 30,000 en el 70, y para el Mundial del 86 teóricamente creció otros 4,000 y tantos lugares, con la ampliación, lo que para nosotros hoy es Puerta 5, pero tiene que ver con que este es un estadio que tampoco tuvo miedo a aventarse, a crecer, a dar el brinco el que se necesitara para garantizar esa segunda sede que, como bien dirías, pues fue increíble para todos, sí. Impensado en el sueño más guajiro. Y antes de pasar, leía en palabras de Perico Pons, don Pedro, y saludo, que un leonés es clave para que Alemania tuviera el éxito que tuvo en ese Mundial del 70, porque leía que Gerd Müller tuvo una urgencia en una muela y que le llamaron a Gustavo Rodríguez, que había sido delantero de León, y que primero el Curtidores, pero la historia de don Gustavo, que en paz descanse, falleció el año pasado, pero es de que su papá lo obligó a ser dentista para que pudiera practicar el fútbol. Entonces él se hace cirujano, bueno, le dijo que se tenía que titular ya, entonces él elige ser cirujano dentista. Y después se dedica a ser goleador, selección de Guanajuato, goleador en el León, en el Unión de Curtidores. Y entonces cuando surge esta complicación de arreglar a Müller, pues le llaman a él porque todos le decían el doctor, ¿no? De hecho, yo fui a consulta con don Gustavo, tenía su consultorio aquí en León Moderno, en el Pablo de Anda. Okay. Y va en la noche y lo atiende y le arregla la muela y lo salva, ¿no? Entonces también eso, porque Müller es clave para Alemania. Es el que mete el 3-2. Es clave para Alemania en ese partido contra Inglaterra y clave en la semifinal. Contra también. Italia, así es. Y bueno, ¿cómo son las cosas, no? O sea, Inglaterra, ya como para ir cerrando esta parte deportiva de México 70, Inglaterra llegaba como el campeón con Bobby Charlton, con el gran arquero Gordon Banks, que acababa de hacer la tajada del siglo contra Brasil allá en el Jalisco, pero que no habían empatizado, no habían enganchado con la afición mexicana, tanto en Guadalajara como en León, ¿no? Porque en Guadalajara, como bien lo mencionaba eran brasileños. Gerardo, exactamente eran brasileños, y cuando les toca jugar acá los cuartos de final contra Alemania, pues acá éramos alemanes, ¿no? Además de ciertas actitudes como traer su propia agua, y que entre eso pues afecta un poco a Gordon Banks para no poder jugar aquí los cuartos de final. Lo sustituye, si mal no recuerdo, Peter Bonetti, sí, que es el que trágicamente pues le toca, claro, ¿no? esta situación. Pero vemos encumbrarse aquí a jugadores como Müller, como Beckenbauer, exactamente, uno de los jugadores más elegantes, sí, de toda la historia del fútbol. Que no sabíamos si era defensa, medio, delantero. Creo que lo que coincidimos es que el 70 es eso, es el culmen de una época, es el cierre muy brillante de toda una organización, de toda una concepción como nación, como club, como entidades, como federación, de haber logrado el traer el Mundial, que sea un directivo aquí de León quien con Cañedo hacen un trabajo que además, eso también hay que decirlo, es un trabajo de su bolsillo, de ellos tener esa capacidad para poder viajar por el mundo. Sí, amor pero lo que me gusta y lo que me parece que fue muy valioso en ese momento, eso, es marca un premio para la propia afición, Luis, sí. O sea, si León era un equipo de prosapia, si León era un protagonista real en el fútbol, a lo mejor en horas bajas, pero era como un premio a ser uno de los grandes y ser una afición que además, eso vuelvo a insistir, con la capacidad para llenar el estadio y para venir y para mantener un equipo en segunda, otro en primera, ver juegos internacionales y ser un referente en cómo organizarse para tener un estadio literal de la noche a la mañana. Y de hecho el Mundial en 70 inicia una década muy bonita para el Club León. Para mí, de los mejores equipos que ha defendido la casaca esmeralda, un equipo que yo llamo gourmet. El de los 70. El de los 70, ¿no? Ya con don Antonio Carvajal al mando, donde ya llegan jugadores en esa década
Jorge Davino, Salomone, Alberto Chávez, Jorge. Alberto Jorge, que era un fútbol muy exquisito, de un buen toque, gente que era de aquí, ¿no? O sea, pero ese gran momento, y por eso es que el Mundial del 86, a mi manera de verlo, y hoy que lo veo en perspectiva, a mí me tocó de adolescente, que lo veo en perspectiva, sí es muy opuesto el sentimiento al del 70. En el 76 años, entre que se pelea y se gana, para el del 86 son 3 años, 2 años y medio se toma una decisión. Estados Unidos era el que llevaba la delantera. Sí. Es una decisión que influye en muchas cosas en lo político, pero además pasa en un momento en México que es todo lo contrario, y por ahí empezaría, si te parece, Pedro. Sí. Es todo lo contrario, es un momento donde hay crisis económica histórica, terrible, porque habían pasado de crisis, pero era una crisis en un momento. Esto era de no terminar, o sea, no terminaba. Hasta un terremoto hubo. No terminaba, te ocurre el terremoto en la capital. Sí. Pero además esta sensación, si el Mundial del 70 es la gran fiesta final, es el gran finale, el Mundial del 86 es un respiro, es un tiempo fuera, es una chance para abstraernos de lo que significaba esa crisis económica. Había empezado en el 82, íbamos en el 86 y no terminaba. Había un desempleo tremendo, te empieza a subir toda la violencia en el campo social, el pandillerismo, la drogadicción, empieza el fenómeno del narcotráfico como un reto al Estado. Eran cosas que hoy parece un juego de niños, pero en ese momento era tremendo. Y esa sensación de que nos habían endilgado un mundial, en cierto sentido, de la noche a la mañana, que de la noche a la mañana había una oportunidad que además toma como en mal momento a muchos clubes en lo económico. Hay toda una discusión, como pasa además en todo el mundo, hay que decirlo, en la decisión de que ocurre un mundial, los palcohabientes, los abonados, los patrocinadores. Hay una guerra siempre natural por los acomodos que hay. Y en León pasa este fenómeno que los palcohabientes no quieren aportar para las obras de este mundial. El club te termina endeudándose para construir esta ampliación. Es un momento de mucha pobreza en el equipo León, malas decisiones, malas temporadas. Sí, ¿no? Desmantelan el equipo. Todo va prefigurando el ocaso. Si lo vemos, empezando por el fútbol, es el ocaso de toda otra época, que va a terminar con el descenso a la segunda. Pero políticamente en la propia ciudad es el ocaso desde el partido en el poder, en ese momento el PRI. Es el momento previo al cambio político. Digo, ¿por qué es el ocaso? Porque todavía faltan años para que ocurra. Pero también es el final de una época para nosotros, como leoneses, como mexicanos, de eso, el único partido que gobernaba, de la paz social que se va rompiendo, se acaba esa certeza económica. En una ciudad que está acostumbrada al trabajo, el dinero te escapa, te cierran tenerías, picas, fábricas. Es verdaderamente un mal momento y queda esa sensación, además, de que como es una fiesta que genera una expectativa altísima, y México no la cumple como siempre, queda esa sensación de que no fue como tan gozoso haber llegado a los cuartos y bueno, ya nos elimina Italia, pues termina siendo el finalista. A esa sensación de, pues hicimos toda una fiesta y nos corrieron muy temprano. ¿No? Pero también veníamos de un mundial juvenil donde también aquí hay sede, pero que no sale del todo bien, ¿no? O sea, no se tiene esa respuesta, claro, ¿no? Sí. Aún cuando traían jóvenes muy buenos, bueno, pero ahí vamos a hacer esto en paréntesis. Vamos hasta comentar quiénes juegan en León en el mundial juvenil. Sí, Argentina, Holanda, Austria, la República Uruguay, Checa, exactamente. Uruguay también. Son partidos que, eso sí me acuerdo, son muy baratos en comparación, sí, incluso al fútbol como normal, en un partido de liga. No sé por qué, pero yo lo recuerdo con muchos niños. Digo, estaba yo chico, pero yo recuerdo que vienen muchos niños. Y la otra es que son en la tarde, en un momento que hace un calorón y un solazo. Yo vi el de Holanda contra Argentina, aquí en aquella tribuna, estábamos ahí. Y el sol a plomo. Y el sol a plomo y solo el estadio, o sea, precisamente solo el estadio. Precisamente creo yo que si en el 70 empieza la masificación, dicen algunos investigadores, la industrialización del fútbol,
sobre todo por parte del Tigre Azcárraga, que es el visionario, si lo queremos ver así, de comprar los derechos de transmisión y luego revenderlos a los países, porque el Mundial del 70 es el primero que se transmite ya en tiempo real y a color, por lo menos a Europa y a África, y todavía había hasta cierta distancia. Ya lo que ustedes comentan de los horarios de los partidos, que lo vemos desde el Mundial Juvenil, los horarios que no son tan óptimos para la gente local, se vería todavía más afectado, si lo queremos también entender de esa manera. O sea, En incomprensible el 86, así es, hasta para los mismos jugadores, ¿no? Porque no es lo mismo una Francia, una Canadá, que ya jugaron aquí, Hungría, y si mal no, la Unión Soviética, a jugar a las 3 de la tarde para obedecer a los horarios europeos. Vamos a pasar al Mundial del 86. Si en el 70 viene Alemania como la cabeza del grupo, Alemania es la subcampeona, además un equipo que, bueno, ya es visto en la perspectiva, es un equipo que iba madurando y que alcanza su culmen en el 74. En el 86 no es nada menor en lo que nos toca con Francia, porque es la campeona europea. La Unión Soviética es el ocaso de un gran fútbol que tenían los ucranianos. Pero fíjate, Luis, todavía la Unión Soviética le va a tocar esa base del equipo que viene en el 86, llegar al subcampeonato contra Holanda en la Euro del 88. Y trae a grandes jugadores. Pero son ucranianos, güey. Bueno, sí, muchos son ucranianos, como Belanov. O sea, pero lo que iba es, o sea otra vez, nos vuelve a tocar alguien, una potencia. Un equipo pesado. Un peso pesado. O sea, además, es que no solo es un equipo como pesado en el papel, no, es verdaderamente trae un equipo de lujo, pero ahora vamos a lo que se hace el contexto. En un país que está golpeado anímicamente por lo que pasó en la capital, que está golpeado porque además se salen un montón de la capital para vivir en el interior, en el del país, un país que está enojado, está harto, hay hartazgo, hay enojo, hay molestia, tarda en calentarte un poquito como la fiebre desde el Mundial. Claro, hoy lo pienso y si en ese momento eran caros, hoy serían un chiste el costo de los boletos. Hice un cálculo, encontré una reglita de cómo salía la proporción y el boleto salía en 2.500 pesos. 2.500 pesos. A los 50,000 que cuestan. Claro, hoy pero día. por el otro lado, que también, hay que decirlo, en lo que dice Pedro, es el primer partido, el de Francia-Canadá, es a las 4 de la tarde, que el sol, todos lo sabemos, es infame a las 4 de la tarde, el calor. El nivel de resequedad sí se nota en el desempeño, pero lo que digo es que hay una jugada que hace Banamex en ese momento que sí fue buena, que fue importante, que le vende a todos sus cuentavientes la serie entera a un precio muy razonable. Eso lo que propició fue, claro, que se movieran, claro, en bloque, aseguradas una asistencia, pero eso permitió, estoy seguro, a muchas familias aprovechar, sí, un poquito como la Tufora que los habían comprado, pero poder invitar a otros, ofrecérselos a otros y que no quedaran en manos de la reventa. A mí me tocó estar en Francia, aquí contra la Unión Soviética, y había boletos en las taquillas, que parecería una locura. Pero además esa sensación de que habían circulado, que no los acapararon. Digo, no habíamos visto nada, ¿no? Pero a lo que voy es que esa sensación que sí era cercano, esa sensación de, literal, como me lo contaba un amigo, estar en la escuela y que tu papá pase por ti para recogerte a la escuela y venir a ver a Platini, güey. O sea, es como... Estábamos en el Leonés, aquí. Sí, claro, aquí. O sea, estábamos en el Leonés. Mi compañero en la primaria y me dices, mi papá va al Leonés. Esa sensación de, oye, pero ¿por qué ya se va Jorge? Es que va al Mundial. No, estábamos en clase, o sea, estábamos en clase claro. Y de repente alguien gritó, ahí va la porra de los franceses. Y las francesas, claro, ¿no? Entonces era salirnos del salón en plena clase, irnos a la malla que nos impedía ir a la calle, pero como futbolistas ahí, y ver pasar a la afición francesa. Era ya estar en el Mundial, ¿no? Era ya estar tocando Luis Gerardo, que se nos pasa en el 70 y ocurre en el 86. Vamos a decir que la fiesta, el ánimo, el de la ciudad, está en la plaza principal. Ahí es donde se van a reunir, tanto en el 70 como en el 86, los aficionados extranjeros con los jóvenes y con la gente aquí de León. A mí sí me toca en el 86. Esa sensación de fiesta de todos los días. Sí.
de ver a los canadienses que eran muy animados, ver a los soviéticos, a los húngaros, esa sensación de muy güeros, muy altos, fornidos. Aparte en plena Guerra Fría. Ellos ya eran atletas, Sí. Pero esa sensación de una ciudad en fiesta, a lo mejor es más notorio en el 70, en el 86 ya la ciudad es mucho más grande. Intentan vamos a llamarle una fan zone, como se diría hoy. En la feria, sí. En la feria, que es un fracaso absoluto, es muy cara, la renta es muy caro, lo que venden adentro, no funciona. Queda esa sensación de... Fieldad. Como de lo que quedó a medias, ¿no? Pero el ánimo en la ciudad de saber que por segunda vez éramos mundialistas, eso la verdad sí queda como una marca. Yo vuelvo a lo mismo, quienes hoy son más jóvenes, que crezcas y digas, por aquí han pasado 2 mundiales. Cabe mencionar que a pesar de todo lo que dices y el contexto de la ciudad, leyendo las cifras, León fue de las mejores sedes. O sea, tuvo una muy buena cantidad de afición, de aficionados que vinieron a ver los juegos. Hay un dato fuera de la realidad de la FIFA. El aforo oficial de Francia contra los soviéticos es de 36,000 y tantos asistentes. Eso significa que estaba lleno prácticamente hasta los pasillos. Ni en el ascenso del 2012 había tanta gente. Claro. Pero lo más increíble es que ves en las tomas y hay ciertos lunares, entonces o contaron mal o se trajeron todos en los palcos hasta la abuelita, pero la verdad es que sí, es increíble. Pero por el otro lado, esta sensación que hoy sí la perdimos, de saber que fuimos parte de una élite sí. que tenía además las condiciones para albergar, y por el otro lado esa sensación que yo es con lo que sí me iría quedando y sí lo mantengo, porque he pensado entre mi hija y mis hijos, es, a ver, si te dicen en el 64 que van a hacer un mundial en León, te hubieras reído. Si te dicen luego desde el 70 que no te apures, que va a haber tu segundo mundial, te vuelves a morirte de la risa. O sea, si te dicen que no es carrilla, pero va a haber un tercero, dirías, no, ya. Si hoy te digo que hay un cuarto y vamos a estar ahí, me dirías, estás loco. Y lo más seguro es que tengas razón. Pasar. Sí, claro. Pero ahora, lo que decías, ¿no? Fíjense, aquí tengo la selección de Francia. El Panini. El Panini entero. O sea, tenía a Batz. En la portería. A Luis Fernández, jugador. Sí, tenía a Morós. O sea, a Yanti Ganá, a Girés, Alan Girés. A Girés, que era como... A Estopira, a mí me llamaba la atención mucho el Estopira, ¿no? Y a Papán, o sea que... Bueno, y Platini, que además, bueno, a ver, eso también, sí, él escribió un muy buen texto del Mundial, ojalá ahorita lo platique. Pero a ver, otra vez, ver jugar aquí, en esta cancha a Platini, yo lo pienso ahora, como tú decías, de esa sensación de niños. Estabas viendo un tipo que era el Balón de Oro, era un astro, y esa sensación, no sé, Luis, de que casi flotaba. Sí, no, y con las medias. Con las medias medio caídas, abajo, pero un tipo muy ligero. Muy ligero. Era muy ligero, o sea, hoy me parece un artista. Sí. Comparado con los atletas de hoy, o sea... Y bueno, si me permiten, todo lo que dijeron en cuanto a Platini, que es una figura del fútbol mundial, y las figuras que traía Francia, que era la campeona europea. Sí, claro. También se me hace un tanto curioso cómo la afición leonesa, bueno, por lo menos, no sé, ustedes tendrán otra opinión quizá, no engancha tanto con los franceses. Además de un factor importante, si bien Francia aquí juega sus partidos, ya compartimos la sede con Irapuato. Como se dio en el Mundial del 86. Ya son más equipos. Ya, por ejemplo, en Guadalajara es Jalisco y 3 de marzo. Se incorporan ciudades nuevas como Monterrey, Querétaro, Nesa. Exacto, que increíblemente nos sigue causando mucha... Increíblemente Nesa. Eso es otro programa para analizarlo. Sí, ¿no? Y a pesar de todo ello, los soviéticos son los que se enganchan más con los leoneses. No solo por el partido contra Francia, sino ya posteriormente en octavos, cuartos de final, jugando contra Bélgica. Y a pesar de que son más fríos, o lo pudiéramos pensar así, basta con dar un nombre, Rinat Dazaev, el impacto que tuvo dentro de la cultura deportiva leonesa. A ver, vamos a... O sea, igual, tú lo pones en perspectiva y tú dices hoy, en la historia de los porteros, de un lado está Jean-Marie Paf y del otro lado está Dazaev. ¿no? Exacto. Sí. Y a mí me parece que lo que gustó en los soviéticos es que los conocíamos poco, nada.
y resultan como apabullantes. O sea, le ganan ante el primer juego. Francia le gana 1-0 a Canadá con un gol en los últimos minutos. Ya la gente ya muy nerviosa en el estadio porque pues Francia no... Pues Canadá era debutante. Francia apabulla a Hungría 6-0. Vienen aquí contra los franceses y no pueden los franceses. O sea, perdónanlo aquí los soviéticos. El partido es muy bueno, es de un nivel... táctico muy alto, sí, un juego de ajedrez. De las mejores selecciones que había en ese claro, con mucha llegada a la portería. Este es un juego que es redondo, pero los campeones europeos no pueden con los soviéticos y queda esa sensación de que no te los esperabas. Es un poco como el caballo negro. Pero luego llegan esos irreverentes belgas, obligan a los tiempos extras, que además es el gran pilón para León. El León mundialista, esos tiempos extras, como en el 70, es el pilón que nadie esperaba. Nadie esperaba ese juego. Esperábamos ver aquí a Francia como primer lugar. Nadie espera ese juego. Resulta otro gran juego, un juego de muchísimos goles. Pero los belgas son los irreverentes que en ese momento nadie había visto. Y se convierten en el protagonista de la segunda etapa de el Mundial. Y llegan hasta semifinales y hasta pelear el tercer lugar. Ahora toca yo me quedo con ese momento. O sea, porque a lo mejor Francia ganó aquí en León, pero el mejor momento es lo que dices tú, Tocayo. Porque si hay algo que yo recuerdo del Mundial del 86, es el grito de la gente cuando termina el tiempo regular y todo el mundo celebra que va a haber tiempo extra. O sea, se escucha. Es un pilón. O sea exactamente. Es un pilón para cualquier partido, ¿no? En un mundial. Y fue el primer... Que te ganaste otra media hora. Exactamente, ¿no? Y créeme que es... O sea, si a mí me preguntaras 20 veces qué es... No es Maradona ni el gol, ni la mano de Dios, ni ese golazo que se aventó. Es el grito de la afición leonesa cuando va a presenciar tiempo extra en un gran partido. Y yo creo que esa parte de la entrega de los rusos, los belgas, con Jean-Marie Pfaff, ¿quién más estaba? Enzo Schifo, Colemans, estaba también claro. Colemans. O sea, yo creo que eso es lo que hace olvidar a los franceses. O sea, la sensación de que es lo último con lo que yo me quedo en un mundial, ahí me quedo bien. O sea, yo lo que diría es que en los dos mundiales, la verdad es que nos fue bien en términos del que consume un espectáculo, el que pagó un boleto, sí. El que se enganchó en tener esa euforia. La verdad es que nos pagaron bien esos mundiales. Sí. O sea, hay sedes en que a lo mejor les tocaron otros partidos mucho más trabados. Voy a poner un ejemplo, ver un México de Unión Soviética 0-0 en el Azteca, en la inauguración. Del 70, ¿no? Ver aquí... Pues, México-Irak en el 86. México-Irak en el 86. 1-0 con gol de Kirak. A lo que tú dices, hasta lo que tú dices, de esta sensación de que desde el primer juego esto va a poner bueno. Creo que nos fue bien como sede. León cumple además, como se diría en términos del gobierno, con saldo blanco. No hay nada que lamentar. Hay esa sensación de que nos invitaron otra vez a la gran fiesta y que lo hicimos bien. Pero por el otro lado, que además es lo que te digo que es muy terrible, acaba el Mundial y la pesadilla ahí seguía afuera y la pesadilla iba a llegar, sí. Que iba a ser el descenso y es el momento más triste en toda la historia del fútbol hasta ese momento. Todavía no sabíamos que había tristezas peores, pero es un momento como muy triste el decir, oye, de haber sido sede del Mundial, de haber pasado, tenía un año y medio que había pasado lo de Caviño, lo de la liguilla, sí. A pasar al desencanto de saber que se terminó todo. Creo que era como, eso mancha un poco el recuerdo del 86, ¿no? Fue como demasiado efímero el gusto. Y por el otro lado, que bueno, eso no lo dejaría de anotar, hoy mismo estamos viendo el ocaso de otra época. En todos los sentidos. Si lo vemos en lo deportivo, es el ocaso de los grandes nombres, ¿no? Ya se van, aunque no quieran, Messi y Ronaldo, pero ya se acabó. Ellos cierran una etapa. No van a volver a ver una conjunción así de jugadores a ese nivel. Acaba una época en ese sentido. Acaba una época en donde el Mundial hoy, ¿con cuántos son? ¿Con 200 equipos? ¿O cuántos hoy? Creo que 200, son 190, no exagero. O sea, es 40 días de Mundial. Es otra época en León. Obligadamente va a suceder algo que va a obligarte a que cambie la propia estructura del equipo. No sabemos en ese sentido el que siga,
Siempre además con la incertidumbre en el país, hoy en lo económico, en lo social, en la violencia, un vecino como el que tenemos hoy en Estados Unidos, de no saber qué es lo que va a pasar. Hoy el Mundial es una nueva oportunidad para una de dos: que nos escapemos un rato de lo abrumador, o que pensemos, que eso sí estoy seguro que va a suceder, que vamos a ver el nacimiento de una nueva generación de futbolistas y de equipos, porque finalmente es la magia en el fútbol. Ahora, siempre hay algo nuevo que en el momento antes previo al Mundial que no te esperas. Ahora, yo creo que es un buen momento porque de recuperar el romanticismo, ¿no? Porque el fútbol no nació hace 5 años. O sea, ahorita hablamos del 70, del 83, del 86. Para aquellos que hemos estado viviendo del fútbol, que tuvimos un padre futbolista, un familiar, o sea, yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando decidan tumbar este estadio, ¿no? Con toda esa historia que tiene, o sea, va a ser difícil para aquellos románticos del fútbol decir, híjole, ya no está un estadio donde estuvo Pelé, donde estuvo Maradona, donde estuvo Beckenbauer, te digo que donde estuvo Platini, Platini, donde estamos aquí. Exactamente, o sea, si venden el pasto va a ser las butacas. Las butacas, o sea, ¿qué va a pasar con una historia aquí? Yo no tengo prisa. A mí me gustaba mucho estar en la Martinica cuando terminaba el partido del Curtidores, en lo que esperábamos a mi papá salir. Sobre todo esos viernes en la noche, me gustaba mucho ir a la tribuna otra vez y ver el estadio a oscuras, en la cancha a oscuras. De hecho, nos dejaron varias veces correr en la cancha a oscuras y era la sensación de sentir la vibra de quienes jugaron ahí por mucho tiempo, ¿no? O sea, es una experiencia muy bonita que nos recuerda que aquí hubo una historia muy rica, ¿no? Y que para los chavos que ahora ven el Mundial, que hay astros, pues también muchos de mucha mercadotecnia. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver en el 86 a futbolistas que realmente tenían esa clase de poderlos disfrutar, o sea, ¿no? por el Desde otro lo lado, deportivo. creo que, por eso es importante este espacio y lo que tertulias, sí, claro, y de lo que se trabaja en el propio archivo. Ver hoy esta imagen, estar grabando aquí, estar aquí sentados, claro que es maravilloso, pero porque tiene esa magia. Estás en un lugar que es mítico. Solo de leerlo en el papel, para quienes hemos podido estar aquí, en lo que se ha escrito y lo que se seguirá escribiendo, te espero que por muchos años, esto es lo que revive una memoria de lo que hemos sido, de lo que hoy somos, y pensar cuando llegue ese cuarto mundial. Revivir. Sí, yo pienso que es lo que nos permite, ¿no? Esta Copa del Mundo 2026, si bien ahora León no es protagonista como en aquellos 2 mundiales. Al fin que ni queríamos. Pero nos permite, como bien dice Luis, como tú lo mencionas, Gerardo, abogar a ese romanticismo, ese recuerdo, esa memoria, esa añoranza, y hacer un repaso conciencia, sobre todo para las nuevas generaciones, de lo que se vivió aquí, de lo que se ha vivido aquí, esperemos de lo que se siga viviendo aquí, y cómo esta es una sede pues bendecida por el fútbol mundial, ¿no? O sea, un referente. Un referente sí es, desde el 68, 70, pasando 83. Por el 83, el 86 y todas las glorias y tristezas también que nos ha dado el Club León, pero más alegrías que otra cosa, y que en una ciudad tan importante y tan ganadora como la nuestra, deportivamente hablando, hay que reconocer y hay que valorar. No debemos sentirnos, creo yo, tristes o hechos a un lado porque en este mundial no nos tocó la sede. Al contrario, esto nos permite abrir la conversación, recordar, valorar y sí, acudir al archivo, a personajes como ustedes, para que nos cuenten, de primera y de viva voz lo que se vivió, cómo se vivió y que dimensionemos, ¿no? El que forma parte de la memoria, el de todos, y por el otro lado, eso, si ha habido ese mundial, ha habido esos 2 mundiales, yo lo que me preguntaré es, podemos traer todo lo que quieras, porque quien ha vivido eso o quien ha superado un cuaderno de cargo para un mundial, la verdad es que está preparado para jugar en ese nivel, en otros campos, y por eso creo que sí sea una motivación. Si no es en el fútbol hoy, puede ser en otras disciplinas, pero lo que sí es que, bueno, en el fútbol, en esa historia que es mundial, en esa historia que es colectiva, hay esos 2 capítulos que dicen ahí muy claramente León, y fue en esta cancha, y por eso es un gusto haber estado aquí hoy. Muchas gracias.
No, pues también a mí recordar todo esto es volver a vivir, ¿no? Las pláticas del Mundial del 70 con don Antonio Carvajal, con mi papá, con los jugadores de la Unión de Curtidores que como tú decías, ¿no? Tuvieron esa oportunidad de acercarse a esos astros de aquellos tiempos, de tomarse la foto. Ya en los 80s yo creo que hemos visto más fotos del Chupón Rodríguez, Maradona y Lupillo Díaz. Esa foto la hemos visto más que el mismo juego de Maradona. O sea, ni el gol de Maradona está en la foto, ¿no? O sea, exactamente. Es un buen punto, es un buen apunte. En esta cancha estuvo en el 80, estuvo aquí Diego Armando, sí, con el Argentinos Juniors. Sí. Y por el otro lado, en los 70s viene aquí Eusebio. Con el Benfica. Con el Benfica, que era la figura hasta en ese momento en Portugal, digo, ya grande. Pero todavía vienen, en los 70s vienen, o sea, viene el Sporting, el de Lisboa, el Benfica, vienen los dos históricos chilenos, el Colo-Colo y la U de viene Peñarol, Chile. Viene Nacional, viene Peñarol, Racing. Viene Santos, pero a lo que me refiero es, bueno, es una cancha que solo esa historia, y yo vuelvo a lo mismo, es una herencia para cualquier niño, sí, claro, como sigan llegando las nuevas generaciones, es bienvenido. Está usted en una cancha que es mundialista y que es histórica. Claro. Y que hay fantasmas. Sí. De todos los niveles. Preguntaba hace tiempo, ya para ir cerrando, un periodista de allá de la capital, que cuáles serían los estadios con una historia similar o grandeza similar al Azteca. Creo yo que pues para equiparar al Azteca, muy pocos a nivel mundial, pero Jalisco y creo yo este Estadio León, y yo pondré inclusive un poquito más arriba que el Jalisco, con la historia que tiene, con los equipos que han pasado, con las figuras que han pisado esta cancha, una de las catedrales, como lo decíamos al principio, ¿no? Una de las catedrales del fútbol nacional, por toda esa rica historia deportiva, de eventos y lo que ha trascendido para nuestra ciudad. El impacto que ha tenido económico, social, político, de infraestructura, todo lo que se ha construido y cómo ha evolucionado León a partir de la creación de este estadio, creo que claro. Es que no es el tamaño del estadio, ¿no? Es lo que vimos allá en este cuadrito verde que tenemos atrás, lo que escribe la grandeza, ¿no? Y que revisando el VAR fue un acierto. Exactamente. Así es. Nos cambió la historia. Pues no queda más que agradecer a Luis Alegre, cronista de nuestra ciudad, a Luis Gerardo Lugo, analista deportiva, y sobre todo también a ustedes por acompañarnos en esta transmisión a distancia, que tocamos solo una fibrita de la gran historia que tiene esta cancha, que tiene esta ciudad, que tiene nuestra región, y que nos gusta transmitirla a las nuevas generaciones y hacer recordar a las generaciones pasadas también, ¿por qué no? Y sobre todo también agradecer a Tertulia Podcast por invitarnos, a León Profundo por la difusión, al Archivo Histórico. Ustedes pudieron apreciar algunas imágenes que tenemos afortunadamente en nuestro acervo, y así también al equipo León, reiteradamente a su presidente Jesús Martínez por abrirnos las puertas de este mítico, glorioso, sí añejo, pero lleno de historia, estadio, infraestructura, que ya va a cumplir 60 años de su primer partido inaugural. Bueno, el partido inaugural cumplió este año 60 de su primer partido oficial, pero que es historia viva y que la podemos palpar cada 15 días que venimos a apoyar a nuestro equipo. El equipo de Tertulia contragolpeó bien, porque empezó a llover y luego se movieron, Ya quisieron un contraataque así muchos equipos. Sí, tú desde las transmisiones en vivo, pero aquí estamos al pie de cañón. Muchísimas gracias, Gerardo, final. Luis, silbatazo final, y nos vemos en el cuarto mundial que vamos a hacer sede. Claro. Y se rumora por ahí. Se rumora. Hasta luego, muchísimas gracias. Porque hay lugares que no solo se visitan, se recuerdan. El Estadio León sigue de pie como testigo de una ciudad que fue mundialista, que vibró con la historia y que aún guarda ecos de gloria en cada rincón.